tema de fundamentos de la interpretación bíblica dada por nuestro hermano René Castillo, el cual dejo con todos ustedes. Buenas. Solo denme un minutito que solo me voy a conectar a la red. Denme un minutito. Bueno, muchas gracias. Perdonen. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Más o menos. Se escucha, uno, dos. Bueno, muchas gracias. Perdonen por el detalle técnico. Vamos a continuar con la serie de conferencias que se han venido desarrollando o que se van a desarrollar a través de este mes. Y la idea es de que nosotros, a través de estos estudios, aprendamos la importancia que tiene el estudiar la Biblia. Muchas veces cuando hablamos de aspectos bíblicos y como ha sido la tradición religiosa, es de que pocas veces en realidad le damos la importancia que se debe al texto de la Biblia. Normalmente nos limitamos a cumplir con tradiciones, a prácticas religiosas, pero nunca nos cuestionamos si detrás de lo que estamos haciendo hay un texto que apoya o desaprueba lo que nosotros estamos haciendo. La intención de esta mañana es precisamente ir a través de la Biblia, y no ir a través de la Biblia, sino que antes de que nosotros vayamos a leer la Biblia, tener bien claro las razones, el por qué nosotros tenemos que leer la Biblia si hemos adoptado una fe, si nosotros creemos en Dios y si nuestra intención es buscar a Dios con el objeto de que podamos encajar en el plan que Él tiene, lo más lógico es que nosotros vayamos a las Escrituras, las que consideramos palabra inspirada por Dios. Lo más lógico es que vayamos a ellas y entonces a través de sus páginas tratemos de descubrir cuál es el plan de Dios. No podemos tener una fe a lo ciego y tampoco podemos decir que conocemos a un Dios cuando nunca en realidad sabemos cómo se ha revelado a través de la historia.
No podemos creer simplemente las cosas porque nos lo dicen. Nosotros tenemos que creer las cosas porque las hemos comprobado, las hemos investigado. Y hay dos formas de cómo Dios se revela. Una manera se revela a través de su creación. Nosotros podemos ver que existe Dios porque a través de las cosas que vemos, nos damos cuenta que es imposible que no haya habido ningún diseñador detrás de la creación, todas las cosas que podemos ver y sentir. Pero por otro lado, eso no refleja exactamente la personalidad de Dios y no refleja exactamente cuál es el plan de Dios con la humanidad. Esa revelación la tenemos en la Biblia. La Biblia es un libro que fue compilado a través de cientos de años con el objeto de reflejar la experiencia que los seres humanos han tenido con ese Dios creador, para que las futuras generaciones, al leer las escrituras, se den cuenta cómo es la manera en que Dios actúa. Por lo tanto, si nosotros vamos a tener algo en qué creer, tenemos que tener una base y un fundamento y no simplemente aceptar cualquier cosa que se nos diga. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El tema, la conferencia es fundamentos de interpretación bíblica. Y lo que vamos a tratar de desarrollar en esta hora de estudio es cuáles son los elementos básicos que nosotros debemos de considerar al momento de leer las escrituras, con el objeto de que podamos extraer cuál es el mensaje que está detrás de esas páginas, cuál es el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de esas páginas y cómo ese mensaje al final puede transformar nuestra vida. Porque la intención no es conocer solo por conocer o para jactarnos de que somos conocedores de la palabra de Dios. El conocimiento sirve porque nos da la oportunidad de poder ser diferentes, de poder ser personas que tienen objetivos y que actúan de manera diferente y que reflejan los principios que aprenden a través de las escrituras. Entonces, yo siempre cito, para empezar este tipo de temas, una lectura, y es Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y este es el famoso pasaje donde Felipe, el diácono que recién acaba de ser elegido por la congregación en Jerusalén, se le presenta una oportunidad para predicar. Y el famoso relato de Felipe y el etíope. Entonces, sucede de que viene un funcionario de la reina de Etiopía, viene en su carro, viene a Jerusalén y él viene leyendo un libro, ¿ya? Viene leyendo el libro de Isaías. Pero hay un detalle, él viene leyendo, pero él no puede extraer el mensaje que viene leyendo. Entonces dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bien importante de que tenemos a un hombre que viene leyendo y que no entiende lo que viene leyendo. Pero por otro lado tenemos a un hombre que sabe cómo explicarlo, que es Felipe. Pero tenemos un tercer personaje. Ya, tenemos una tercera fuerza que está moviéndose ahí. Y es que Dios, a través de su espíritu, impulsa a Felipe a que se acerque a esta persona que viene leyendo ese libro para que le explique. ¿Qué quiere decir? De que Dios mueve a las personas para que podamos ir a las escrituras y podamos comprender su verdadero mensaje. Esa es la voluntad de Dios. No es que a mí se me ocurra o que a alguien se le ocurra ir a la escritura para saber cuál es la voluntad de Dios. No, es la voluntad de Dios que nosotros vayamos a la escritura y discernamos. Entonces dice el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, dice el versículo 30, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, el etíope, ¿verdad? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Esta actitud de humildad que tuvo el etíope de aceptar que podía leer la Biblia, pero que no estaba comprendiendo, es la que nosotros debemos de tener ahora. Una actitud humilde donde debemos de dejar que Dios hable a través de esa escritura.
Y no decir, pero no podemos pasar leyendo la Biblia todo el tiempo porque simplemente dediquémonos a hacer el bien. Pero ¿cómo sabemos cómo vamos a hacer el bien si no tenemos un manual de cómo hacerlo? Entonces, no podemos actuar, no podemos crear valores si no tenemos conocimiento. Los valores se construyen sobre el conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no podemos construir valores. Y sobre todo, si nosotros tenemos el conocimiento equivocado, sí construiremos valores, pero construiremos valores equivocados. Entonces, llevémonos esta ilustración del pasaje de Felipe y el etíope, donde es Dios quien impulsa a Felipe a enseñarle a esta persona que leía la Biblia, pero no la comprendía. Pongámonos en el lugar nosotros del etíope, en el que leemos la Biblia y necesitamos saber cuál es el mensaje que está detrás de eso. ¿Quiere Dios que leamos la Biblia o no quiere Dios que entendamos la Biblia? Dios quiere que nosotros vayamos a su palabra y la discernamos, porque Él quiere que nosotros conozcamos cuál es el plan que Él ha dejado para cada uno de nosotros y que de esa manera nosotros podamos transformar nuestras vidas. A veces decimos, miren, el conocimiento, ¿para qué tanto conocimiento? O sea, que si la Biblia es complicado, ¿para qué nos vamos vamos a gastar nuestro tiempo estudiando las Escrituras? Pero hay un punto de partida del cual vamos a dar inicio esta mañana. Todos hemos aceptado que la Biblia es palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:15, Pablo exhorta a Timoteo, quien es la persona que está a cargo de una iglesia en Éfeso. Pablo exhorta a Timoteo y le dice, y que 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si las escrituras no tuvieran ninguna importancia en nuestra vida, y si no tuvieran ninguna importancia en este camino que hemos decidido seguir, Pablo no estuviera exhortando a Timoteo diciéndole de que las sagradas escrituras, que no descuide las sagradas escrituras, que se preocupe por aprenderlas, por estudiarlas, que no lo olvide. Todo eso que ha aprendido desde su niñez, que no lo olvide. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer sabio. ¿Para qué pueden hacer sabio las escrituras? Pueden hacer sabio para la salvación. Y esto es importante porque ata directamente el conocimiento de las escrituras con la salvación. O sea, no puede haber salvación si no hay un conocimiento verdadero de las escrituras. Y esto puede ser un poquito chocante para muchos. Pero imagínense ustedes que si van a atravesar una selva oscura y tienen que llegar al final, ¿verdad? Y salir con vida de eso. Necesitamos un mapa, ¿verdad? Necesitamos un mapa porque si no nos vamos a quedar perdidos ahí. ¿Cuál camino vamos a tomar cuando encontremos varias encrucijadas? Pues al final no va a importar cuál camino tomemos porque no sabemos cuál camino es el correcto ni el verdadero, ¿verdad? Necesitamos un mapa que nos guíe. Las Sagradas Escrituras se convierten en ese mapa que nos guía al final, nos lleva al final y nos muestra cuál es el camino de la salvación. Dice Jesús en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No, pues si Jesús lo dice, yo se lo voy a creer, a ciegas. Dice, escudriña las Escrituras. ¿Por qué? Porque fue su experiencia, él transmite su experiencia. Cuando él estaba siendo tentado en el desierto, él decía, dice la Escritura. Cada vez que era tentado, a través de su vida, él llevó una vida de obediencia, porque él lo había aprendido a través de la lectura, a través del estudio diario. Él pudo mantenerse firme hasta el final porque se dedicó a obedecer la Escritura, pero para obedecer la Escritura tuvo que haberla estudiado antes. Entonces dice Jesús, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La Escritura da criterios de vida. O sea, nos da un checklist, ¿verdad? En el cual nosotros podemos compararnos lo que estamos haciendo contra lo que espera Dios.
y de esa manera ver en qué cosas nosotros estamos fallando y qué cosas tenemos que corregir. Y es de esa manera como el conocimiento va a transformarnos como mejores personas a nosotros. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, no estamos simplemente hablando de una lectura superficial. La palabra conocimiento en las Escrituras es una palabra que, valga la redundancia, se encuentra a través de todo el texto bíblico. Y en hebreo se dice da'at. Pero cuando nosotros buscamos la aplicación de esa palabra en las Escrituras, no está hablando de un conocimiento meramente superficial, ni un conocimiento ciego, ni un conocimiento, un mero fanatismo religioso. Está hablando de una habilidad. Y aquí creo que es cuando nosotros perdemos el rumbo, cuando aplicamos la palabra conocimiento a las Escrituras, porque cuando se habla de conocimiento en las Escrituras, se habla de una habilidad. Y cuando hablamos de una habilidad, no simplemente es una acción. La acción de conocer es ir e investigar. Pero cuando ya se habla de una característica que debe de tener la persona que quiere conocer, habilidad, ahí estamos cambiando las reglas del juego. ¿Por qué? Porque yo puedo adquirir conocimiento, pero si yo tengo habilidad o no la tengo, ¿qué pasa si yo no tengo la habilidad para adquirir conocimiento? Por eso es que en Proverbios, en capítulo 2, cuando se habla acerca de la sabiduría, dice que la sabiduría hay que buscarla como a plata y como a oro. Y dicen, hay que buscarla como a plata porque es valioso, dice uno. No. Está hablando de que hay que buscarla como plata, como hace el minero cuando va y escarba para encontrar la plata. ¿Saben que cuando escarban para encontrar la plata? Son pepitas, ¿verdad? Y esas pepitas, no quiere decir que usted ha llegado a la veta de plata. Tiene que seguir escarbando más y más. Esas solo son pistas que va encontrando el minero hasta que al fin encuentra, ¿verdad? Donde está el yacimiento completo. Entonces, lo que nos invita a la Escritura es de que nosotros, cuando queramos anhelar conocimiento para saber cuál es la voluntad de Dios, debemos de buscarla como a plata. Pensemos lo difícil que es buscar la plata para un minero en aquel tiempo, ¿verdad? Es difícil ahora, imagínense en aquel tiempo. Y esa es la manera en cómo Dios quiere que nosotros nos preocupemos por buscar el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el problema? Ya, por el cual la religión pierde interés. Precisamente porque muestra un Dios en el que no se puede creer. Muestra un Dios que le gustan las emociones. Muestra un Dios que le gustan los milagros en grande. Muestra un Dios que predica el evangelio de la prosperidad. ¿Verdad? Doy dinero para hacerme rico. Ese es totalmente un conocimiento equivocado de las Escrituras. Eso no es lo que el mensaje dice. Y ahí viene el punto principal. La forma en cómo la religión presenta a Dios, lo que hace es que pone en mal el nombre de la Biblia. Lejos de mostrar a la gente a la Biblia como palabra de Dios, la muestra como un chiste. Desacredita el texto bíblico. ¿Por qué? Pues no es el texto bíblico el que está malo. No es el texto bíblico el que muestra un Dios en el que no se puede creer. Es la gente que usa la Biblia para mostrar a Dios, ¿verdad? De una manera en que no se puede creer, porque la está utilizando a su conveniencia, la está utilizando a su entendimiento, pero no está buscándola como a oro y como a plata. No está buscando la voluntad de Dios detrás de esas letras, de esas palabras. En la pantalla pueden ver que cómo la religión presenta, cómo se presenta y cómo presenta a Dios. La religión dice basarse en la Biblia y tiene doctrinas y creencias, y eso es lo que presenta, la suma de lo que de la Biblia más las doctrinas y creencias. Eso es lo que se presenta a la gente, al mundo, como palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si las doctrinas y creencias están sumamente equivocadas? Claro, como eso es lo que se le muestra a la gente como palabra de Dios, ¿qué concepto va a tener la gente de la palabra de Dios? Si lo que ven son prácticas erróneas, conocimientos erróneos. Pero esa no es la manera de leer la Escritura, no es la manera de vivir la Escritura. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a quitar cualquier punto de vista
Ya. Surgido de las escrituras, doctrinas, creencias heredadas, sesgos, ideología, y vamos a retornar al texto bíblico. Vamos a estudiar qué es lo que Dios quiere decirnos a través de la Biblia, y eso es lo que vamos a considerar palabra de Dios, ¿verdad? Ahora sí les voy a rogar que todas las preguntas me las dejen al final, porque les voy a terminar la clase y todos al final vayan anotando, por favor, que yo voy a responder todas las preguntas al final. Sí, perdonen que no se lo dije al principio. Entonces, estimados, ¿cómo es posible, René, que la Biblia sea un conocimiento que transforma? Bueno, la pregunta que nos deberíamos de hacer ¿es importante la doctrina en que creemos? Sí, ¿por qué? Porque la doctrina es lo que se convierte en nuestra guía diaria. Nuestras doctrinas son lo que prácticamente la columna vertebral que dirige nuestras vidas. Lo que tenemos que preguntarnos si es la doctrina lo que dirige nuestras vidas, es la doctrina que estamos profesando, una doctrina correcta. Encierra el mensaje, encierra nuestra doctrina, el mensaje correcto de Dios. Y Romanos 12, 1 y 2 es bien importante. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí nos vamos a detener. Dios nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, que seamos, que en todo lo que nosotros hacemos, seamos personas que honran a Dios con lo que hacemos. Ya. Pero es bien interesante. ¿Qué tipo de culto es cuando nosotros decidimos honrar a Dios en todo lo que hacemos? ¿Qué tipo de culto es el que espera Dios de nosotros? Dice que espera un culto racional. ¿Y qué significa culto racional? Significa que es un culto, es una adoración a partir de un razonamiento lógico de entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo se logra? Miren, dice Pablo, sigue diciendo Pablo en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no nos conformemos simplemente a lo que recibimos, ¿verdad? Sino que dice que debemos de buscar, debemos de transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí viene el punto. Sí, lo que creemos determina nuestros valores. Por lo tanto, es importante que lo que creemos esté bien para que nuestros valores estén bien. Porque ¿qué es lo que dirige nuestro comportamiento? Es el conjunto de valores que tenemos. Es una base de conocimiento equivocada. Nuestro comportamiento va a ser el equivocado. Y si nosotros creemos en el plan de salvación que depende de ese comportamiento, un comportamiento equivocado no nos va a llevar a alcanzar la salvación. Entonces lo que hacemos, lo que ahora se hace en este diagrama que estamos viendo acá, es de que es una secuencia lógica. El conocimiento lleva a crear valores. Los valores nos llevan a un comportamiento y ese comportamiento es el que nos lleva a la salvación. Nosotros lo que hacemos por lo general es que de las creencias queremos pasar a la salvación, cosa que no está bien. Debemos de desarrollar valores y un comportamiento adecuado, pero para eso tenemos que partir de la creencia correcta. Entonces, conclusión de esta primera parte, la salvación solo se logra si se llega al conocimiento de la verdad. Y es bien interesante, vivir en ignorancia significa que morimos en ignorancia como lo hacen los animales, ¿verdad? Salmo 49:20 nos habla de esa realidad. Efesios 2:12 nos habla de que morimos sin ninguna esperanza. O sea que sí es posible perder la salvación sin conocimiento. Y esta cita es bastante reveladora. 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que, ojo, es bueno y es agradable.
¿Ya? ¿Se recuerdan de que fue el Espíritu quien movió a Felipe que le fuera a explicar al etíope cuando iba en su carro leyendo el libro de Isaías? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice que todos los hombres sean salvos. ¿Ya? Pero ¿a través de qué van a ser salvos? Dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí, aparentemente, es como que la salvación se obtiene primero y después se viene al conocimiento de la verdad, pero eso no pasa, eso no es así. Y es bien interesante que cuando en el griego donde dice, y vengan al conocimiento de la verdad, el verbo está de conjugación de verbos, no me pregunten mucho, ni en español los entiendo, pero en griego está en infinitivo. ¿Qué pasa? No le hagan caso a esa palabra. Lo que significa es de que cuando aparece un verbo en infinitivo, no es una sugerencia, es una condición. Por eso se importa el punto, ¿verdad? No es una sugerencia, sino que es una condición. O sea que cuando dice que vengan al conocimiento de la verdad, es una condición para la salvación, no es una sugerencia. O sea, mire si quiere salvarse, ¿verdad? Y de repente, de vez en cuando, lea la Biblia. Trate de ver qué es lo que Dios quiere de usted. No, es una condición, ¿ya? No se pasa a lo siguiente si no se cumple con este requisito. Llegar al conocimiento de la verdad se convierte en un requisito indispensable para alcanzar la salvación. Bueno, ahora sí, después de haber comprendido cuál es la realidad detrás de las escrituras y cuál es la razón por la cual sí nosotros tenemos que luchar por tener conocimiento, porque sabemos que la salvación está en juego, entonces vamos a entrar al tema de ahora, ¿verdad? Principios básicos de interpretación, fundamentos de interpretación bíblica, como se llama en el programa. Y lo que vamos a ver es precisamente esas herramientas que son clave para que nosotros podamos comprender el mensaje detrás de las páginas de la Escritura y cómo ese mensaje, en efecto, al comprenderlo, puede transformar nuestra vida. Bueno, miren, cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que hacer todas las consideraciones, ¿verdad? Y la primera consideración que debemos de tomar es que la Biblia es palabra de Dios, pero ha sido escrita por hombres. ¿Qué quiere decir? Que si si fue escrita por hombres, se escribió en un lenguaje que los hombres puedan entender. O sea, la Biblia es palabra de Dios, pero no va a ser escrita en lengua en que solo los ángeles puedan comprender, porque los destinatarios no son los ángeles. Los destinatarios de las escrituras son los seres humanos, por lo tanto, la Biblia debe demostrar un lenguaje que sea fácil para los seres humanos. El problema es que la Biblia no se escribió en nuestro tiempo, no se escribió en lenguaje para nosotros, se escribió en un lenguaje para las personas que fueron sus receptores originales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que considerar que Dios utilizó el lenguaje de esas personas hace 2000 años para escribir, para revelar su palabra a través del texto bíblico. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es de que no vayamos con el sesgo de nuestro idioma, con el sesgo de nuestra cultura a las escrituras, sino que vayamos primero y pensemos en la cultura que rodeaba a las personas que originalmente recibieron este mensaje. Por otro lado, como segundo punto, debemos de considerar que la escritura es un libro antiguo. ¿Sabe que cuando hablamos del libro antiguo, hay dos detalles que debemos de considerar? No solo es un libro antiguo, sino que también es un libro en idioma extranjero. Un libro que se escribió en hebreo y en griego. Y además, no es un libro que se escribió en hebreo y en griego ayer, porque el hebreo y el griego sigue existiendo ahora como idiomas. Pero la Biblia se escribió en hebreo y en griego hace más de 2000 años. Que implica de que no solo es literatura extranjera, sino que también es literatura antigua y que por lo tanto, al momento de leerlo, debemos de tener todas esas consideraciones. Debemos de pensar de que las personas que leyeron este mensaje lo comprendieron muy bien porque estaba en su tiempo, era su idioma y era el momento histórico que ellos estaban viviendo. Pero nosotros estamos leyendo la Biblia 2000 años después, en un idioma diferente, bajo una cultura diferente. Esto es importante cuando nosotros vayamos a leer la Biblia. No podemos llevar nuestros sesgos ideológicos ni nuestros sesgos de cultura a la Biblia y tratar de forzar la Biblia que diga lo que nosotros queremos que diga. Debemos de ir a la Biblia y dejar de que el mensaje surja por sí mismo.
a partir de la intención que tuvo el autor originalmente. Veamos otro punto. Los primeros cristianos fueron judíos. Y los escritores del Antiguo Testamento fueron judíos. Tenemos que pensar que el cristianismo original nunca pretendió ser una religión nueva, fuera del judaísmo. El cristianismo original era una religión judía, que después se convirtió en una religión gentil, una religión pagana, es otra cosa, ¿verdad? Pero el cristianismo original siempre fue judío. Predicaba el evangelio judío, el Mesías judío, predicaba al Dios judío y predicaba el reino judío. Todo lo que se comprendía en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento fue la Biblia con que los cristianos del primer siglo fueron y predicaron el evangelio. Entonces no debemos de apartarnos de esa forma de pensar, de esa manera de concebir el mundo. Nosotros leemos la Biblia concibiendo nuestro mundo, nuestra época, nuestra cultura occidental, ¿verdad? Si nosotros somos latinos, la leemos desde el punto de vista latino y queremos forzar a la Biblia para que encaje en nuestro punto de vista latino. La teología de la liberación, la teología de la prosperidad, son ideas que surgen en un contexto latino. Claro, en el contexto latino, por ejemplo, hay pobreza económica. La teología de la prosperidad es un terreno fértil para aquellas personas que tienen problemas económicos, ¿verdad? O la teología de la liberación, por ejemplo, donde los pobres tienen prioridad delante de Dios. La Biblia nunca habla de que los pobres económicos tienen prioridad delante de Dios. ¿Ya? La Biblia dice que debemos de estar, los que tenemos recursos, debemos de estar al tanto de los que no tenemos recursos. Debemos de ser empáticos. Debemos de velar por el sufrimiento y el bienestar de los demás. Pero no está hablando de la situación económica, sino que de la actitud que nosotros tomamos ante los que tienen una situación económica difícil. Pero una persona solo por ser rica, o solo por ser pobre, solo por ser rica no está condenada, ni solo por ser pobre está salva, ¿verdad? O sea, hay una actitud que se espera de esa persona para encajar en el plan de Dios. Y por último, debemos de considerar de que el cristianismo moderno no es el cristianismo original. O sea, lo que nosotros conocemos ahora como cristianismo no es el cristianismo original. El cristianismo que nosotros conocemos ahora es producto de una lucha de diferentes facciones después del siglo I, de diferentes creencias que se desarrollaron de forma paralela y que después prevaleció entre ellos el que era más fuerte. ¿Sabe qué? Cuando hablamos de cristianismo ahora, inmediatamente debemos de pensar que es una religión diferente al cristianismo que los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Jesús predicaron y vivieron. Después de esto, vamos a ver entonces 6 errores que debemos de evitar al leer la Biblia. ¿Qué errores debemos de evitar al leer la Escritura? Vamos a ver los errores que debemos de evitar y los pasos que debemos de seguir. Cuando salgamos de esta clase, al final, iremos bien claro cómo no vamos a leer la Biblia y cómo deberíamos de leerla. Y lo primero que vamos a hacer es cómo no debemos de leer la Biblia. ¿Cuáles son los 6 errores que debemos de evitar? Primero es el anacronismo. Y el anacronismo es simplemente poner cosas fuera de tiempo. Y el ejemplo más clásico que se me ocurre es cuando nosotros pensamos en la palabra mesa. Cuando pasamos en la palabra mesa, estamos pensando en un objeto que usamos en los comedores, ¿verdad? En nuestras salas, que tiene 4 patas. Entonces, cuando pensamos que Mefiboset, por ejemplo, se sentó a la mesa de David, ¿cómo nos imaginamos? ¿Qué tipo de escena hacemos en nuestra cabeza? Yo sé la respuesta que me van a dar. O sea, inmediatamente pensamos en sillas, en mesas y todos sentados a la mesa. Saben de que en la Biblia, mesa, de hecho la palabra mesa tiene que ver con lo que se desenrolla. Porque mesa era precisamente una alfombra. Se ponía la alfombra, ¿verdad? Ahí se ponían los alimentos y se ponían cojines alrededor para que la gente se sentara. Incluso en el tiempo de Pablo, porque la cultura griega y la cultura romana era la que prevalecía, no es una mesa como ahora la concebimos. Lo que había era una mesita central, ¿verdad? Y habían como sofás alrededor donde la gente se acostaba para comer. ¿Sabe que la gente no comía sentada, sino que comía recostada?
En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos mesa, la forma en cómo el Antiguo Testamento concibe la palabra mesa no tiene que ver exactamente con el objeto, tiene que ver con la acción de sentarse o de comer junto a la mesa. Cuando dice, aderezarás mi mesa, ¿verdad? Ante todo angustiador, está hablando de la comunión. Cuando las personas se sientan alrededor de la mesa, está hablando de la acción, no está hablando del objeto. Cuando nosotros hablamos sentarse a la mesa ahora, hablamos del objeto, no hablamos de la acción. En la Biblia se habla de la acción, es la acción de tener comunión al momento de tomar los alimentos, porque eso se consideraba algo íntimo. ¿Qué es lo que menos hacemos ahora? Cuando nos sentamos a la mesa, lo que hacemos es ver el teléfono mientras estamos comiendo, ¿verdad? Y lo que menos hacemos es hablar entre nosotros. Pero la idea era, pero el concepto bíblico de sentarse a la mesa es tener comunión con los demás. Y esa idea sigue prevaleciendo en el Nuevo Testamento, tener comunión con los demás. No gira alrededor del objeto. Esa es nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Girar a través del objeto, mesa. Pero en la Biblia gira alrededor de la acción que sucede cuando nos sentamos a la mesa. Y para acabar de terminar el punto, la mesa no tiene nada que ver con una mesa de 4 patas, sino que era una alfombra donde se ponían los alimentos, ¿verdad? Eso es anacronismo, cuando nosotros trasladamos cosas de nuestro tiempo al tiempo de la Biblia, porque en la Biblia no existía y no tenía ese concepto. No podemos trasladar conceptos, cosas, formas de vida, no podemos nada de nuestra cultura, no podemos llevar eso a la Biblia, porque le estamos metiendo un significado que la Biblia no tiene. Anacronismo, tenemos que evitar el anacronismo. ¿Se entiende qué es anacronismo? Más preguntas al final, solo díganme sí o no y seguimos, ¿verdad? Otro error que debemos de evitar es el etnocentrismo. El etnocentrismo es cuando nosotros consideramos que nuestra cultura es el estándar, pues, ¿verdad? O sea que la forma de pensar de nuestra sociedad es la que debería de regir, o la consideramos como normal. Sin pensar de cuáles eran las prácticas sociales, cuáles eran las prácticas culturales que existían en el tiempo de los apóstoles o que existían en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes. Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que ver cómo funcionaba la sociedad allá en aquel tiempo, no cómo funciona la sociedad ahora. No tenemos que verla con los ojos de nuestra sociedad, porque si nosotros hacemos eso, entonces cometemos el error de etnocentrismo. Por ejemplo, me voy a ir a los últimos 2 puntos que tengo acá. Se los voy a señalar en la pantalla a estos 2 puntos. Cuando escuchamos la palabra patriarcado, ahora con tanta ideología, patriarcado tiene como una connotación una connotación peyorativa, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos la Biblia, en la Biblia, la palabra patriarcado, estamos hablando de una forma de gobierno de una sociedad que era nómada, que después de nómada llegó a las ciudades y no tenía estructuras de gobierno. Entonces, la sociedad nómada se veía regida por el padre de familia, pero debajo de ese padre de familia habían otros padres de familia y otros padres de hijos, nietos, ¿verdad? Era una forma de cómo, en lugar de que hubiera un alcalde o un gobernador, existía un patriarca. Era el padre más viejo de la familia, el que tenía más tiempo, ¿verdad? Entonces no es el concepto de patriarcado que nosotros leemos ahora, es un concepto totalmente equivocado. Y si se usa de esa forma, es una mala forma de utilizar, una forma deshonesta de utilizar la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se habla del divorcio, el divorcio que nosotros conocemos ahora es totalmente diferente al divorcio que existía en la Biblia. O sea, el divorcio que permite la ley en el Antiguo Testamento tenía una función completamente diferente al divorcio que permite la ley ahora. Entonces no debemos de pensar en el mismo concepto de divorcio o de esclavitud, por ejemplo. El concepto de esclavitud que tenemos ahora no es el concepto de esclavitud en la Biblia. El concepto de esclavitud que tenemos ahora es una persona que, o sea, porque pensamos en cómo cuando nos colonizaron, ¿verdad? Cuando Europa vino, colonizó a los países de América, esa es la esclavitud que tenemos metida en nuestra cabeza. Que es cierto ese concepto, pero es cierto ese concepto de esclavitud en nuestro tiempo. Cuando nosotros leemos la esclavitud en Israel, por ejemplo, la esclavitud en Israel no es esclavitud como la que pensamos ahora. La esclavitud en Israel era una forma de servicio, era una forma que utilizaban las personas para pagar sus deudas.
Y yo me comprometí, si mi deuda era larga, me comprometí a trabajar 6 años con usted. Si mi deuda era corta, me comprometí a trabajar 1 o 2 años. Esa no es la esclavitud que conocemos ahora. Entonces, cuando leemos la palabra esclavo en el Antiguo Testamento, en Israel, tenemos que separarla también de esclavo de los egipcios, esclavo de los babilonios, esclavo de los persas, porque en esas sociedades funcionaba diferente. Es importante que nosotros leamos la Biblia de cómo funcionaba la sociedad en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? O, por ejemplo, decir, yo no sé cómo es porque podía vivir Isaac y Rebeca si su matrimonio era arreglado. Eso no es un matrimonio por amor. Bueno, el matrimonio por amor existe desde hace 100 años, por si no lo sabían. Ese concepto, ¿ya? Hasta hace 100 años todavía se casaban, eran matrimonios arreglados. Entonces, 150. Uno dice, ¿y cómo es que funcionaba un matrimonio de ese tipo? En el que los matrimonios eran arreglados. Además, Isaac ni siquiera conocía a Rebeca, ¿verdad? Fue el siervo que la conoció y después se la presentó y dijo, esta es la indicada, mira, hemos arreglado una boda para vos. Entonces, no podemos hablar de la Biblia partiendo de nuestros estándares. Si ustedes se dan cuenta, los matrimonios de la Biblia duraban para toda la vida. O sea, no es que no funcionaran. Lo que pasa es que la manera en cómo se realizaban era diferente, pero ellos al final cumplían con el papel que el esposo y la esposa tenían que cumplir. Y los matrimonios que son por amor ahora no duran. Entonces, es una paradoja. ¿Qué quiere decir? De que las condiciones son diferentes y no podemos juzgar algo como lo juzgamos ahora en nuestra sociedad a cómo funciona en la sociedad bíblica, ¿ya? Obviamente ahora ya no funciona así, ¿verdad? Ya nadie arregla los matrimonios, pero funcionaban en el pasado, ¿ya? Entonces la pregunta no es cómo es posible que se casaban, que los matrimonios eran arreglados o que nosotros nos casamos por amor. La pregunta es qué hacían para que los matrimonios duraran para siempre, no la manera en cómo llegaban a casarse. ¿Me captan? Hay otro punto. ¿Cuántos van? 2, ¿verdad? Anacronismo y etnocentrismo. ¿Cuáles son el siguiente bloque de 2 errores que debemos de evitar antes de leer la Biblia? El primero se llama eisegesis, porque es una palabra que viene del griego, ¿ya? Que significa introducir un significado. Pero se lo voy a traducir de otra manera. Sesgo es la manera en cómo lo deberíamos de ver, ¿ya? Sesgo ideológico, sesgo político, sesgo moral. Y es que el error de eisegesis se comete cuando nosotros tenemos una forma de hacer las cosas. Y lo que hacemos es ir a la Biblia para justificar la manera en cómo nosotros hacemos las cosas. ¿Ya? O sea, estamos justificando, ¿ves? Nuestra conducta la justificamos a través de un versículo. Cometemos eisegesis, porque forzamos a la Biblia que nos apoye. No solo se cometen ese tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando en política se usan textos de la Biblia para apoyar las acciones de un gobierno. O sea, está pesando la ideología y lo que está pesando es la ideología política y tratando de buscar un versículo o una cita bíblica o un relato que apoye la actuación de esa persona. Es como usar la Biblia para verme a mí mismo, pues, ¿verdad? O sea, no ver lo que el autor quiere decir, sino que para ver lo que yo quiero que la Biblia diga. Eso es eisegesis. Por ejemplo, hoy en día se comete eisegesis en la ideología de género, por ejemplo. La Biblia es un texto bíblico. Cuando nosotros lo leemos, un trabajo de investigación serio requiere que haya honestidad cuando nosotros leemos el texto. Y por lo tanto, por ejemplo, que es el caso que les traigo acá, cuando en el Antiguo Testamento David habla de Jonatán y dice, tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Cuando alguien que tiene ideología de género y que quiere leer la Biblia a partir de la ideología de género, entonces interpreta este pasaje como un versículo que apoya la homosexualidad. Pero está siendo deshonesto con el texto. ¿Por qué? Porque lo está leyendo al margen de la cultura y al margen de la lengua. Y no es esa la intención del autor. Es fácil. ¿Sabían ustedes que cuando habla de tu amor me fue más maravilloso, la palabra en hebreo, muchos conceptos se resumen en una palabra, menos la palabra amor? Para amor hay diferentes palabras. Porque cada tipo de amor tiene diferentes situaciones.
¿Saben que la palabra ahí donde David dice, tu amor me fue más maravilloso que el amor de las mujeres? No está hablando de amor sentimental, erótico, ni amor de pareja. No, la palabra que está usando como amor ahí es la palabra que se usa para el amor que se tiene un amigo con el otro, que encierra lealtad. ¿Ya? Lealtad tal cual que uno, guardándole lealtad a la otra persona, es capaz de morir por esa persona. No está hablando de otro tipo de amor. Claro, la persona que lee esto está leyendo la Biblia de forma superficial y la está leyendo a conveniencia. Es un error que no debemos de cometer. ¿Por qué? Porque hay que considerar la cultura y hay que considerar los aspectos lingüísticos del texto y no trasladar esto a la manera en cómo nosotros lo pensamos ahora o lo que queremos que diga. Ya. Lo otro es leer una lectura fragmentada. Leer la lectura fragmentada es cuando nosotros sacamos un versículo y nos apoyamos en ese versículo, ¿ya? Sin considerar el contexto en el que ese versículo se encuentra en la Biblia. No vemos el relato completo, no vemos la relación que tiene ese versículo con otros relatos en la Biblia, lo leemos de forma aislada. Por ejemplo, Mateo 7:1. No, ese lo vemos después. Cuando dice pedid y se os dará, cuando ese famoso pasaje de Jesús, pedid y se os dará. Mire, Jesús dice pedid y se os dará, pídale un carro. Porque Jesús dice que pedid y se os dará, ¿verdad? O pídale una casa. Las cosas no funcionan así exactamente, ¿verdad? O sea, no, las cosas no exactamente, el diseño natural y el diseño divino no es para que nosotros solo pidamos y recibamos las cosas. Eso es como cuando vamos con una moneda a una máquina de soda, ¿verdad? Esto es la moneda y pedimos una Pepsi. La relación con Dios no funciona de esa manera. Ya. No es que metemos una moneda. Dios no es una máquina expendedora donde metemos una moneda y sacamos una soda. No se trata de eso. Pero ¿por qué es mal interpretado este versículo? Porque se ha extraído de su contexto original. La Biblia es inspirada por Dios, pero si extraemos un versículo de su contexto, este versículo pierde la inspiración. O sea, pierde el mensaje. ¿Por qué? Porque se vuelve manipulable. Ya no es la voluntad de Dios, ya no es la palabra de Dios, sino que es lo que usted quiere que diga ese versículo. Ya lo manipulamos a nuestra conveniencia. Y esto es clave porque este es un poquito humorístico lo que les acabo de mencionar, el de pedir y se os dará, pero hay versículos como Mateo 7:1, por ejemplo, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y normalmente este versículo se utiliza para callar a alguien que da un consejo moral. ¿Sabes qué? No juzgues. Porque la Biblia dice que no juzguéis, no seáis juzgados. No, pero eso no es lo que quiere decir el versículo. En el versículo 2 está hablando de por sus frutos los conoceréis. ¿Y acaso nosotros? Está invitando a los que están escuchando a Jesús para que diga, para que sepan identificar a las personas por los hechos que hacen. Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no necesitamos juicio para discernir quién está haciendo bien y quién está haciendo mal? Por supuesto que necesitamos juicio para discernir qué está bien y qué está mal. Más adelante, en el versículo 6, en el capítulo 7, está hablando y dice, no echéis las perlas a los cerdos. No se necesita juicio para discernir quiénes son las personas con las cuales no hay que desperdiciar las acciones que uno hace o el evangelio en este contexto. Claro que se necesita juicio. Lo que pasa es de que cuando nosotros lo aislamos del contexto, ¿ya? Pasamos desapercibido que el mandato es contra el juicio hipócrita, porque Jesús está hablando, comparando la actitud de los fariseos con las personas que lo están escuchando, con sus discípulos. Lo que está condenando es el juicio hipócrita. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacía el fariseo? Los fariseos decían, ese es un pecador, ¿ya? Pero él no se veía, o sea, él lo juzgaba a partir de su condición. Cuando nosotros juzgamos a partir de nuestra condición de pecadores a otros, ese es un juicio hipócrita, pero no está hablando de un juicio moral. El juicio moral todos estamos llamados a realizarlo. O sea, cuando nos acercamos a una persona y mira, vos no estás haciendo bien, ¿verdad? Estás cometiendo un error. Ese es un juicio moral, un juicio que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan que Jesús dice que no
pensando en este tipo de juicio, lo que Jesús está prohibiendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, y que se refiere al juicio hipócrita. Cuando dice de que nosotros vemos la viga, perdón, juzgamos o vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Ven, nosotros juzgamos, ese es un juicio hipócrita, porque juzgamos a partir de una mala actitud, pero nos fijamos en la mala actitud del otro y no corregimos nuestra mala actitud. Es un juicio hipócrita. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de cambiar nosotros. Ya van a ver. Cuando nosotros juzgamos a los demás, pero no somos las personas, no estamos cambiando, estamos cometiendo un juicio hipócrita. Y Jesús dice, no juzguéis la paja en el ojo de tu hermano. Primero saca tu viga, pero después, ¿qué dice? Y después saca la paja del ojo de tu hermano. No está diciendo critica la paja en el ojo de tu hermano, sino que ve y ayúdale a tu hermano para extraerle la paja que él tiene. No está diciendo Jesús, el otro no tiene una paja en su ojo. Sí, claro que la tiene. Lo que está diciendo es que primero estemos bien con Dios nosotros. Hagamos lo que tenemos que hacer para que de esa manera nosotros vayamos y ayudemos a las personas que lo necesitan. Ven que el mensaje cambia. Eso sucede cuando hacemos lectura fragmentada o la versiculización, ¿verdad? Sacamos o atomización del texto. ¿Okay? Faltan otras dos, veamos. Errores que debemos de evitar. Lo que vamos a ver, recuerden, es lo que no debemos de hacer y después vamos a ver lo que sí debemos de hacer. Lo que no debemos de hacer es leer la Biblia a partir de un fundamentalismo literalista. ¿A qué me refiero con esto? Es creer que ser fiel a Dios es hacer exactamente lo que la Biblia dice, sin considerar las condiciones bajo las cuales esos relatos se dieron. O sea, yo no voy a ir a una ciudad y para ser los cristianos los voy a matar. ¿Por qué? Pero mira, Josué fue y mató a todos los cananeos, ¿verdad? Conquistó las ciudades y mató a los cananeos. No se trata de eso. Los contextos son diferentes, las situaciones son diferentes. Entonces no podemos hacer lo mismo que eso nosotros ahora. Por eso, por el hecho de que hay religiones fundamentalistas, es porque hay guerras entre miembros de una misma religión, una con el otro, porque son fundamentalistas e interpretan la Biblia desde un punto literalista. Pero nosotros también cometemos ese tipo de errores, aunque no seamos fundamentalistas de ir a la guerra y matar a otras personas, ¿verdad? Nosotros cometemos ese tipo de errores. Por ejemplo, cuando creemos que Génesis es un relato de biología o de astrofísica. Queremos que meterle la ciencia ahí. Y no, la Biblia habla de Génesis, o sea, la Biblia habla de la creación como un relato en el cual quiere mostrar a Dios como creador, pero no nos está tratando de enseñar astrofísica, porque ese concepto de astrofísica no lo comprendían las personas a las que fue dirigida. Por eso se escribió en un lenguaje simple, para que no se complicaran la vida. ¿Ya? Lo que quiere decir es de que Dios es un Dios que ordenó el universo. Dios es un Dios que tiene un plan, que todo lo hace en base a un plan establecido, y por eso los días, 1, 2, 3, 4, y por eso pone al hombre al final, para mostrar que Dios tiene un plan con el hombre. Por otro lado, pero también cuando leemos versículos en Apocalipsis, por ejemplo, cuando hablamos de las bestias que salen del mar, muchas veces, o sea, a las personas les da miedo eso porque interpretan qué es esa bestia que saldrá y tienen una gran expectativa de qué es la bestia del Apocalipsis, porque lo están viendo desde un punto de vista puramente literal. Es uno de los principales errores que nosotros debemos de evitar. Y el otro es el dogmatismo. El dogmatismo es el error de acercarse al texto, no para que éste nos enseñe algo, sino que para obligar lo que la iglesia cree, para obligarlo a que el texto me pruebe una doctrina que yo creo. Ese es el dogmatismo. El dogmatismo es donde pesa la doctrina más que el texto. O sea, de que si tengo que decidir entre una doctrina y el texto, en el dogmatismo yo voy a decidir por la doctrina. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, para evitar el dogmatismo, ¿quién tiene la autoridad última? ¿La tiene la Biblia o la tiene la iglesia? La iglesia tiene que sujetarse a lo que la Biblia dice, no la Biblia a lo que la iglesia dice. Lo que ha pasado ahora es de que la iglesia el cristianismo, que ya vimos, el concepto del cristianismo moderno, ha sujetado la Biblia,
pero no quiere sujetarse a la Biblia. Y por eso tenemos la teología de la prosperidad, tenemos noches de milagros. Es más marketing que el evangelio de la salvación, ¿verdad? Lo que se está predicando. Entonces, ¿cuál es el principio, después de esto, cuál es el principio fundamental de interpretación? Y el principio es el siguiente: el texto bíblico no puede significar para nosotros hoy lo que nunca pudo significar para el autor. Es la intención del autor la que vale. No es nuestra urgencia emocional. O sea, muchas veces nosotros, las emociones, somos débiles, somos seres humanos, ¿verdad? Pero queremos buscar consuelo en la Biblia de forma instantánea. Abrimos la Biblia y encontramos el Salmo 91. El acercarse a Dios no exactamente tiene que ver con la manera en cómo asociamos nuestras emociones al texto. Tiene que ver con la forma de vida que llevamos. Tiene que ver cómo nosotros conocemos esta escritura y la vivimos día a día. La vivimos en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que hablamos. O sea, la Biblia habla de una actitud que es constante, no de una actitud de última hora. El concepto de actitud de última hora es como decir, si yo al momento de que yo muera me voy a arrepentir. O sea, un concepto bastante atrasado, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que todavía podemos arrepentirnos en el momento de nuestra muerte, cuando hemos tenido toda una vida desperdiciada y estamos usando eso como pretexto para hacer lo que queremos, para no dar el paso siguiente, vivir una vida cómoda de acuerdo a nuestra voluntad y dejarle a Dios que nos salve al momento de nuestra muerte. Eso no funciona así. ¿Ya? Entonces, para recuperar lo que el texto quiere decir, nosotros debemos de responder a 3 interrogantes mandatorias. ¿Qué dijo el autor? ¿Qué buscaba lograr en las personas? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué buscaba lograr en las personas que lo escucharon? ¿Por qué lo dijo? Porque de esa pregunta del por qué lo dijo dependerá cuál es el principio que nosotros podemos extraer para vivirlo ahora. Si nosotros no sabemos qué quiso decir el autor, vamos a pensar de que la bestia es algo literal de 4 cabezas, ¿verdad? En Daniel, si no sabemos qué quiso decir el autor, qué buscaba al decirlo, nunca vamos a extraer el principio ético bajo el cual nosotros vamos a vivir hoy. No vamos a poder poner en práctica la escritura. Y vamos a dejar de lado el consejo que Pablo le da a Timoteo. Dios quiere que todos lleguemos a ser salvos a través del conocimiento de la verdad. Siempre preguntémonos, ¿quién tiene la última palabra? ¿El texto bíblico o la iglesia? ¿El texto bíblico o la religión? Y quizás voy a quitar la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque el concepto de iglesia es ese grupo que sigue fielmente los mandamientos de Cristo. Ahora iglesia es un término generalizado para todos. Quizás voy a dejar ahí, ¿quién tiene la última palabra? ¿El texto bíblico o la religión? Porque en religión englobamos todos aquellos que ven la Biblia de diferentes maneras. ¿Les parece? Entonces, ya vimos lo que no tenemos que hacer. Ahora vamos a ver lo que hay que hacer. Y lo que estamos viendo aquí es un círculo de interpretación, círculo o ciclo de interpretación de la Biblia. Lo puse así porque es más fácil, ¿verdad? De interpretarlo, de leerlo. Y es que lo que nosotros tenemos que hacer, lo primero es leerla. O sea, nosotros a veces nos metemos a interpretar o nos ponemos a estudiar una cita bíblica o queremos extraer algún tema cuando en realidad nunca leemos la Biblia. Entonces no podemos decir de que no podemos estudiar la Biblia si no estamos leyéndola. Lo primero que tenemos que hacer es leerla. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a dedicarme a estudiar una porción de la Escritura? Aquí viene, no solo tengo que leerla, porque leerla ya vimos que no nos saca de nada. ¿Se recuerdan? Felipe y el etíope. El etíope pues iba leyendo, pero él no iba entendiendo nada. Entonces viene la tarea de investigación de parte nuestra. ¿Qué tenemos que hacer? Es establecer el texto. ¿Qué texto es el que vamos a leer? Luego vamos a delimitar el texto. Cuando yo voy a estudiar una porción, no voy a dedicarme a leer en ese momento tengo que haber leído toda la Biblia.
¿Por qué? Porque eso me va a servir para comparar más adelante lo que yo estoy investigando. Pero yo voy a delimitar la porción primero. ¿Qué porción es la que yo voy a estudiar de la escritura? ¿Ya? Y luego, ¿qué voy a ver? Los aspectos literarios. ¿A qué me refiero con los aspectos literarios? Es el género. ¿En qué género está escrita? No es lo mismo leer una receta médica, les decía la vez pasada, que yo tengo que interpretarla de manera literal, que leer el cuento de Blancanieves, que tengo que interpretarlo de manera de otra forma. Esos son géneros modernos. Pero cuando vamos a la Biblia también hay géneros en la Biblia. Hay géneros propios de esa cultura bíblica que tenemos que conocer, porque es eso lo que nos va a determinar cómo leer la escritura. No es lo mismo que leamos un salmo, ¿verdad?, a que leamos una ley de Levítico. Las leyes de Levítico son literales, pero los salmos están llenos de metáforas, de alegorías, o los proverbios, por ejemplo. Los proverbios están llenos de metáforas y alegorías. Entonces lo vamos a leer de manera diferente. Ya sabemos que cuando leemos un salmo, lo más probable es que encontremos metáforas y mucho de lo que esté ahí solo va a tener sentido si nosotros no interpretamos de manera literal el salmo o no interpretamos de manera literal el proverbio, ¿ya? Pero en Levítico, cuando vayamos a Levítico, la única manera en cómo va a tener sentido Levítico es que nosotros lo leamos de forma literal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice cómo leer un libro y cómo leer el otro? Es el género literario. Por ejemplo, no voy a leer Juan de la misma manera que leo Marcos, porque Juan es un libro completamente simbólico. No es Marcos. Marcos es un libro que está escrito a manera de biografía, narra los hechos, narra los eventos, narra la predicación, narra la actividad de Jesús. Pero Juan no tiene interés en narrar eventos, él está interesado en narrar lo que eso representaba para las personas, o debería de representar para las personas para las cuales fue escrita. Es importante, estimados, el género literario. Hay que ver el contexto histórico. El contexto histórico es, cuando leemos el libro de Samuel, de Reyes, es importante saber quiénes eran los imperios que estaban alrededor, quiénes gobernaban en ese momento. Estaban los egipcios, estaban los romanos, estaban los griegos. Es importante que nosotros podamos ubicar ese relato en la historia, no solo en la historia, en la geografía, ¿ya?, los aspectos políticos que estaban sucediendo. Es importante la geografía, y ya vamos a ver más adelante una tabla que nos va a ayudar a ver un poquito más con detalle estos pasos. La cultura y la sociedad. Por ejemplo, es importante cómo funcionaba, conocer, para interpretar el relato del buen samaritano, es importante conocer cómo funcionaba la sociedad en ese momento, donde los samaritanos eran un grupo marginado, que no se llevaba bien con los judíos. ¿Cómo es que el samaritano termina siendo la mejor persona que un judío? El mensaje está precisamente en entender los aspectos culturales. Si nosotros no conocemos los aspectos culturales en el relato, probablemente nunca extraeremos el mensaje correcto. O, por ejemplo, ¿por qué la mujer samaritana iba al mediodía a recoger agua al pozo? Hay mucha tela que cortar. ¿Qué es lo que nos va a decir? Es cómo funcionaba la sociedad en ese entonces. ¿Cuál era la cultura en ese entonces? ¿Cuál era el contexto histórico? El contexto histórico era desde que Asiria pobló con estas personas extranjeras y el reino del norte, y estas personas extranjeras llegaron, los judíos lo rechazaron. Estas personas extranjeras se desarrollaron en lo que después fue los samaritanos. ¿Ya? Y desde entonces existe esa división, pero con el tiempo los samaritanos también llegaron al conocimiento, a un conocimiento correcto, dejaron de adorar a esos dioses. Y los samaritanos llegaron a desarrollar un comportamiento mejor que el de muchos judíos. El judío se convirtió en el pueblo de la ley y se aferró a eso, diezmando, lavándose las manos antes de cada comida, o sea, olvidándose del espíritu de la ley, mientras que los samaritanos sí empezaron a desarrollarse siguiendo el espíritu de la ley. Entonces Jesús rescata eso. ¿Qué la mujer llega entonces? ¿Por qué la mujer llega al mediodía y no en la mañana o en la tarde? Porque en la mañana, temprano, no hay sol, y en la tarde no hay sol. La mejor forma en esos países, en esa área geográfica, de ir a sacar agua a un pozo, es en la mañana o en la tarde. ¿Y por qué? Porque en la mañana llegaban los judíos, y en la tarde
no dejaban que los samaritanos no se acercaban. La hora del mediodía era la única hora en la cual los samaritanos podían llegar y extraer el agua del pozo. Y ahí se veía de que estaba pasando la dignidad humana, que era lo que pretendía la ley, estaba siendo pisoteada por las directrices religiosas, las diferencias entre culturas, cosa que la ley no pretendía. La ley pretendía de que todos nos respetáramos por igual. Pero los samaritanos, ellos que vayan al mediodía a sacar el agua del pozo, ¿verdad? Los judíos vamos temprano y vamos en la tarde cuando ya no hay sol. Esa intriga, el relato de la mujer samaritana, toma mayor sentido cuando nosotros lo ponemos en ese escenario. O por ejemplo, que hacía un hombre hablando con una mujer en el pozo. Si los discípulos ven hablando a Jesús con una mujer en el pozo, ellos inmediatamente se ponen a pensar, Isaac conoció a Rebeca en un pozo. Moisés conoció también a Débora en un pozo. O sea, esos son todos los relatos que hay de mujeres, de relatos en la Biblia. Entonces, por eso dice, se extrañaron los discípulos que Jesús estuviera hablando con una mujer. Yeah. El pozo era como el lugar de encuentro, ¿verdad? En esa cultura. Ven, ese tipo de cosas. Pero Juan va más allá. No era un noviazgo lo que pretendía Jesús, sino que dos culturas se reconciliaran y pudieran conocer el evangelio, que a través del evangelio ambos pudieran llegar al conocimiento de la verdad y ser parte del plan de Dios. Bueno, cultura y sociedad, ¿verdad? Vamos a ver entonces, ya vimos esto, cultura y sociedad. Vamos a ver lingüística. Es importante que nosotros conozcamos, que obviamente no conocemos los idiomas originales, pero es importante que sepamos distinguir qué palabras son las claves en el relato que estamos leyendo. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, cuando hablamos de que cuando Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y cuando leemos en Romanos que Pablo dice de que Abraham es heredero del mundo, y nos damos cuenta que la palabra mundo que usa Jesús y la palabra mundo que usa Pablo son completamente diferentes. Es la misma palabra, pero tiene significados diferentes. Es la misma palabra traducida, pero no es la misma palabra griega. ¿Ya? Entonces, ¿cómo deberíamos de interpretar nosotros entonces la palabra mundo cuando la leemos en la Biblia? Tenemos que saber cuál es la palabra que está detrás de eso. Bueno, cuando nosotros en nuestra Biblia leemos la palabra infierno, ¿cuál es la palabra que está detrás de infierno? Porque infierno es una palabra latina, no debería de estar en la Biblia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la palabra que está ahí? Es Gehenna. Ya eso nos cambia el contexto de cómo vamos a leer el relato de Jesús acerca de cuando dice que si tu mano te es ocasión de caer, pues córtala y mejor yendo manco al reino y con las dos manos al infierno, ¿verdad? No está hablando de ese lugar de fuego y azufre, sino que está hablando de lo que el Gehenna representaba para la nación judía en ese momento. Entonces es importante esos aspectos. Cuando hablamos de lingüística, no le tengamos miedo. Porque no nos están diciendo de que seamos expertos en idiomas. Nadie es experto en idiomas, ¿verdad? No, nos está diciendo de que al momento de leer, identifiquemos cuáles son las palabras clave que le dan sentido al texto. Y esas palabras clave, veamos cuáles son, cuál es el significado en su contexto cultural, en su contexto idiomático. Bueno, gracias a la lingüística hemos descubierto de que Satanás, por ejemplo, no es el nombre de un ángel caído, ni diablo, sino que son palabras comunes que se utilizaban para describir la acción de ser adversario, la acción de hablar mal de los demás. Ven, es importante la lingüística en estos puntos. Y luego la intertextualidad. ¿Por qué es importante la intertextualidad? Porque nos dice cómo está relacionado ese pasaje con otros pasajes de la Biblia. Bueno, y esta es una tablita donde he tratado de resumir el diagrama anterior y los aspectos clave que hay que tomar en cuenta. Denme 10 minutos y terminamos. Cada una de esas cajitas que estamos viendo, que vimos allá, lo que tenemos que hacer al momento de leer la Biblia es hacerle preguntas al texto. Porque de las respuestas que obtengamos de esas preguntas, son preguntas al texto, pero que nosotros tenemos que investigar las respuestas, ¿verdad? Porque después de esas preguntas, entonces el texto va a empezar a dar luz para nosotros.
Cuando yo les decía, establecer el texto, ¿verdad? Que es el primer punto que veíamos, establecer el texto. Lo que tenemos que considerar es, ¿hay variantes del texto que debamos de considerar? ¿Cuál es el aspecto importante de que debemos de tener en cuenta de que nuestra Biblia, Reina Valera, es diferente al resto de Biblias? ¿Por qué es diferente? No porque es una traducción literal, que esa es una buena característica de la Reina Valera, sino que porque el texto griego que utiliza es un texto contaminado. Por lo tanto, debemos de asegurarnos qué frases y qué palabras son exactamente las que están en el texto y determinar qué es lo que no existe. Y el famoso texto de 1 Juan 5:7 es el principal ejemplo, ¿verdad? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, que es un excelente versículo para apoyar la Trinidad. Pero cuando lo comparamos con otras versiones de la Biblia, nos damos cuenta que es un texto que no existe. Y cuando investigamos la historia, nos damos cuenta que es un texto que fue agregado en la Edad Media. O sea que, aparte de que no existe, fue agregado en la Edad Media, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros establezcamos el texto primero. Segundo, tenemos que delimitar el texto. A ver, cuando nosotros leemos, ¿qué es lo que hacemos cuando leemos o cuando decimos que vamos a estudiar un libro de la Biblia? Decimos que vamos a estudiar el libro de Marcos o las cartas de 1 Corintios. ¿Cuál es la tendencia normal cuando vamos a estudiar un libro? ¿Cuál es la forma en cómo lo vamos desarrollando? Lo vamos desarrollando a través de capítulos. ¿Ya? Pero no es la manera correcta de desarrollar un estudio. Los libros de la Biblia no se estudian a través de capítulos, se estudian a través de perícopas. Y eso de perícopas, ¿qué es, verdad? Ese es otro, ya lo vamos a responder. Perícopa es una porción de texto. Pero ¿cómo identifico yo una perícopa? Miren, vámonos a Génesis 1 y ahí les voy a decir el problema de no leer los capítulos, sino que leer las perícopas. Ya. Vamos a Génesis 1 y nos vamos a ir al final al final del capítulo. Génesis 1. Vaya. Pregunta, en Génesis 1, ¿cuál es el último versículo de Génesis 1? Es el versículo 31. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿el relato de la creación termina ahí? ¿En dónde termina? Termina en el capítulo 2. Esa porción del relato de la creación termina en el capítulo 2, versículo 3. ¿Ya? Estimados, la perícopa es Génesis 1:1 al capítulo 2, versículo 3. Esa es la perícopa. El capítulo es el capítulo 1. No podemos estudiar solo el capítulo 1 porque estaríamos ignorando 3 versículos, una porción de texto del relato de la creación. ¿Ya? Es importante que nosotros conozcamos cuál es la perícopa. Y la perícopa es principalmente la unidad del relato, que se puede analizar de una forma independiente y no pierde la esencia. Ese ejemplo está en toda la Biblia. Y por eso ustedes van a ver cortes entre un capítulo y otro. En las cartas de Pablo sucede, hay cortes entre un capítulo y otro. Se pierde el sentido si nosotros cortamos el capítulo. Entonces, cuando nosotros analicemos el texto, consideremos de que tenemos que delimitarlo. ¿Dónde está la perícopa que vamos a leer? Ya. Al final, Oscar, ahí anote la pregunta. Tercer punto es el aspecto literario. La primera pregunta que nosotros debemos de hacerle al texto es, ¿qué género es? Establecer el género literario es importante para saber cómo vamos a interpretar el pasaje. ¿Cómo interpretaríamos Mateo 24:29? Vamos a leer Mateo 24:29. Mateo 24:29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O
sea, ¿deberíamos de interpretar esto de forma literal o deberíamos de interpretarlo de forma simbólica? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos antes? ¿Cuál es el género literario en que está escrito este texto? Y el género literario en que está escrito este texto es apocalíptico, donde se usan una gran cantidad de imágenes para transmitir el mensaje. ¿Y en qué se caracteriza el lenguaje apocalíptico? Precisamente eso, porque no está hablando de forma literal, sino que está hablando de imágenes, de símbolos. Entonces, no vamos a interpretar de que antes de que venga Jesús, ¿verdad?, van a caer estrellas del cielo, que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar el resplandor y que los cielos serán conmovidos. No está hablando de eso, no está hablando de eso Jesús. No se debe interpretar literalmente. ¿De qué depende la respuesta correcta? De la pregunta correcta. ¿Qué género es? La respuesta de qué género es va a determinar la manera en cómo nosotros vamos a leer el texto. Luego, tenemos que considerar el contexto histórico. El contexto histórico es qué pasaba en el mundo en ese momento. Por ejemplo, qué aspectos geográficos debemos de considerar, qué aspectos políticos, qué aspectos cronológicos debemos de considerar para que ese texto tenga sentido para nosotros. Un ejemplo sencillo, Salmo 133, 1 y 2. Salmo 133, 1 y 2. Dice 1 al 3, perdón. Vamos a ver. Todo el Salmo 133 solo tiene 3 versículos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿De qué está hablando? De la comunión, ¿verdad? De los hermanos. De que habitar juntos en armonía quiere decir de que todos nos une un vínculo especial en el cual nos cuidamos los unos con los otros. La comunión no es exactamente a lo que nosotros llamamos comunión, sino que es algo que me vincula con el otro hermano. Algo que no solo algo que no solo es compartir, sino que también es estar al tanto, estar presente, estar siempre interesado en lo que al otro le está sucediendo. Entonces dice el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Para interpretar este salmo tenemos que tomar en cuenta, tal vez no todo nos va a servir, todo esto, ¿verdad? Pero sí tenemos que identificar qué de estos aspectos tendríamos que identificar. Y aquí hay que identificar dos cosas. Primero, el contexto cultural. En el versículo 2, ¿qué significaba el óleo sobre la cabeza de Aarón? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y por qué dice que sobre la barba y sobre el vestido? ¿Verdad? Primer punto. Y segundo punto, el 3, ¿por qué se le compara con el rocío de Hermón? O sea, la unión de los hermanos, la comunión de los hermanos, ¿por qué se compara con el rocío de Hermón? Y aquí es donde entra en juego el contexto histórico. Y dentro del contexto histórico, el contexto geográfico. El monte Hermón es el más alto de Israel, que está en el norte. Gracias a las lluvias que caen del monte Hermón, es que existe el mar de Galilea y es que existe el río Jordán. Si no hay mar de Galilea y si no hay río Jordán, no hay nada en Israel. Eso representaba la vida. Entonces, eso, cuando las personas escuchaban este mensaje, decía, sí tenemos que estar unidos todos. Sí tenemos que estar juntos, sí tenemos que preocuparnos los unos por los otros, porque de eso depende la vida. Todos nos cuidamos, todos nos protegemos, todos nos preocupamos por los demás. Y cuando habla de que el óleo sobre la cabeza, esa es la forma en cómo surgían los sacerdotes, ¿verdad? Se escogían los sacerdotes y los sacerdotes eran gente santa, gente apartada. Entonces, ¿por qué dice que chorreaba sobre la barba y sobre los vestidos? Porque si bien es cierto, el sacerdote cuando se ungía era santo, cuando se le derramaba el aceite sobre la cabeza, pero que rodara por la barba y rodara por su vestido, ¿no? Significa de que solo el pueblo unido y no de forma individual, ¿no?, era mucho más
santo y podía fortalecer esa santidad que la del sacerdote individualmente cuando era ungido. Entonces tenemos dos casos ahí, tenemos un aspecto cultural y tenemos un aspecto histórico. Y entonces ya tiene sentido el versículo cuando lo leemos, el Salmo 3. Entonces vamos a pasar a sociedad y cultura. Aquí, sociedad y cultura. Y lo que tenemos que ver, ya vimos un ejemplo, ¿verdad? El caso del sacerdote, pero habrán otros ejemplos. ¿Cuáles eran los valores y las reglas de esa cultura? Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, ¿cuáles eran los códigos de conducta, los valores sociales? ¿Cómo funcionaba la familia? El patriarcado, ¿se recuerda? Veamos Mateo 8:3. Mateo 8:3. Bueno, vamos a leer desde el 1 para el contexto. Dice, cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí hay un detalle que quizás no hemos visto, que hace Jesús que no debió haber hecho. ¿Qué es lo que Jesús no debió haber hecho? Tocar, no debió haberlo tocado, ¿verdad? Porque la ley prohibía explícitamente tocar a un leproso, pero Jesús lo hizo. Entonces, aquí es lo importante de conocer cuáles eran los códigos culturales, cuáles eran los códigos sociales establecidos por la ley o establecidos por la sociedad y los estigmas que giraban alrededor de eso. O sea, no se podía tocar a un leproso, pero Jesús dice, si la dignidad no se puede usar un mandamiento ya para quebrantar otro mandamiento, el del amor al prójimo. Ningún mandamiento está sobre el de amar al prójimo como uno mismo. La dignidad humana está sobre todas las demás cosas. Veamos, ya para terminar, la etapa lingüística. ¿Qué dicen las palabras originales? Y aquí lo que tenemos que identificar son las palabras claves. Hebreos 1:2, por ejemplo. O sea, estoy usando las citas más rápidas para que luego en su casa ustedes ya empiecen a experimentar. Hebreos 1:2. Hebreos 1:2 dice, Dios, bueno, del 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando nosotros leemos y por quien asimismo hizo el universo, es como que estamos hablando de que o podemos interpretar de que Jesús participó haciendo el universo, o podemos interpretar que Dios hizo el universo para Jesús. ¿Ya? El problema es, aquí el punto es identificar cuál es la palabra clave, y la palabra clave es universo. Alguien dice, bueno, las palabras clave son como en un equipo de fútbol, recuerdo ese ejemplo, en un equipo de fútbol hay jugadores clave. ¿Qué pasa si nosotros retiramos a sus jugadores clave del equipo de fútbol el día que van a jugar la final? Ese equipo no es nada, ya. Exactamente así funciona este ejercicio. Nosotros identificamos las palabras clave. En un texto tenemos que identificar las palabras clave. Si nosotros retiramos las palabras clave, ese texto ya no tiene ningún sentido. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos capaces de identificar las palabras claves, ese texto tendrá todo el sentido. Y aquí la palabra clave es universo. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es la palabra que fue traducida como universo? Y nos damos cuenta de que está hablando de una época, no está hablando del universo físico, sino que de una época, y en el contexto está hablando del reino de Dios. O sea, en el contexto, en el capítulo 2, versículo 5, dice, porque no sujetó a los ángeles
el mundo venidero. O sea, no está hablando de la creación de Génesis 1, está hablando de el establecimiento del reino de Dios. Y ahí ya el significado cambia, ¿verdad? Y luego la intertextualidad, por último. ¿Con qué otros textos está hablando este pasaje? ¿No? Y aquí vemos dos aspectos. ¿Qué textos está citando el autor? Y con qué otros textos está relacionado ese pasaje. Por ejemplo, Mateo 26:11. Mateo 26:11. Mateo 26:11. Dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Cuando leemos porque siempre tendréis pobres entre vosotros, es como, bueno, resignémonos, ¿verdad? Porque de todos modos siempre habrán pobres, o sea, ni modo. Cuando hacemos eso, de que nos resignamos de que siempre habrán pobres, estamos cometiendo el error de fragmentación, que es lo que se recuerdan. A la derecha, ustedes pueden ver de la tabla los errores que se evitan haciéndolo de esta manera. O sea, no solo son los pasos, sino que los errores que estamos evitando. Se recuerdan lo que no tenemos que hacer. Pero lo que Jesús está diciendo no es que nos resignemos a ser pobres, pues no está hablando de eso. Lo que está diciendo, Jesús está citando Deuteronomio 15:11. La intertextualidad es importante porque le da luz a lo que el autor o quien dijo esto, a la intención que el autor tenía al momento de decirlo. ¿Ya? Entonces recordemos, porque pobres siempre tendréis con vosotros. Ahora vamos a Deuteronomio 15:11. Deuteronomio 15:11. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. O sea, nunca faltarán pobres en medio de la tierra, ¿verdad? Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ven, Jesús está citando este versículo, pero aquí lo que dice es que no faltarán menesterosos en medio de la tierra para que siempre les podemos ayudar. O sea, siempre habrá alguien a quien le podemos ayudar. Jesús no está diciendo resígnense a ser pobres. Jesús está diciendo busquen porque siempre habrá alguien al quien tienen que ayudar. Es una invitación a una forma de vida y no a resignarse a una situación económica. Bueno, vamos a terminar acá. Hoy sí. 2 o 3 preguntas y terminamos. Muchas gracias también a quienes estuvieron conectados. Ha llegado el momento de las preguntas para finalizar. Voy. Aquí tenía una, estimado. De la porción que está enseñando. Ahora, veo que se ha limitado a la pregunta final, pues, entonces, si la pregunta final, pues, sería bueno, pues, establecer un tiempo, pues, para las preguntas, ¿verdad? Y comentarios, porque veo pues, que la norma ha cambiado. Pues. Sí, es que ahora porque se está transmitiendo y la idea es de que también dar espacio para que atrás podamos resolver las preguntas, ¿verdad? Y también y quería terminar para que les quedara bien clarito y entonces pues cada quien puede hacer sus preguntas y comentarios, ¿verdad? Oh. Solamente una observación en el aspecto de la perícopa, ¿verdad? A ver, nos hemos familiarizado bastante con el compañero de la Biblia, pero muchas veces nos damos cuenta que también ahí aparecen las perícopas. Y la otra cosa es de que, a ver, vamos a encontrarnos con, a ver, 3 capítulos, por lo corto, pero las perícopas sí están ahí en el comentario bíblico. Lo que pasa es que a veces no le damos que dar la debida atención por las cuestiones esas, ¿verdad? Sí, bien importante. Mire, quizás para ampliar un poquito lo que está comentando, uno dice, ¿cómo puedo identificar yo una perícopa? ¿Verdad? Ya no vamos a leer capítulos, ¿verdad? Ni versículos, vamos a leer perícopas. Y la perícopa se identifica primero por el tema, segundo por los personajes, tercero por el escenario.
que son los elementos principales. Si en un relato cambia el tema, cambian los personajes o cambia el escenario, estamos frente a otra perícopa, ¿verdad? Cualquiera o sea, de la combinación de estos 3 puntos ya es otra perícopa. Entonces ya no nos dejemos guiar precisamente por capítulos y versículos, porque eso fue una división que se hizo hace poco, ¿verdad? No es una división que tenía la Biblia originalmente. La Biblia tenía porciones. ¿Ya? De hecho, los judíos usan parashá, creo que es la palabra que se utiliza, que es hablar de porciones. Y precisamente es la manera correcta de leerlo, porque si no se pierde el sentido y se pierde el mensaje original. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Dígame. Sí. Pero también se refiere a tres términos pero más adelante también nos dice el Espíritu de Dios. También más adelante nos dice el poder de Dios. Depende de la interpretación que se dé, o el contexto, o el significado que vaya buscando. Sí, sí, bien, bueno, bien importante cuando dice que el Espíritu de Dios impulsó a Felipe. Es como, ahí viene otro punto, es ver. Sí, el Espíritu impulsó a Felipe, sí, tenés razón, interesante, buen punto, veo que la clase está súper bien, buen punto, hay que fijarse en esos detalles. Ya. Sí, se sobreentiende que fue el Espíritu de Dios el que lo impulsa, ¿verdad? Pero no lo dice el texto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué fue? ¿Fue Felipe, fue iniciativa de Felipe o fue impulso de Dios? Mira, ambos casos aplican, ¿verdad? Ambos casos aplican porque quien nos impulsa a hacer cosas correctas y a preocuparnos por los demás es producto de lo que hemos aprendido y de la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Ya? El Espíritu de Dios en nuestra vida es el que transforma el espíritu del hombre que está dentro de nosotros, dice Pablo, para que el espíritu del hombre actúe conforme al Espíritu de Dios. Va a ser pregunta que se va a quedar ahí, pero quizás el principio detrás de eso es de que nosotros obramos de acuerdo a lo que aprendemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la manera en cómo el Espíritu se manifiesta a través de nosotros. Pero buena observación, Herbert. Muchas gracias. Entonces, gracias a todos los que participaron. Cualquier pregunta, bueno, la dejan y se les puede también responder a través de correo electrónico con gusto y también se les va a hacer llegar el material. Gracias a todos. Agradecemos a nuestro hermano René Castillo por la exposición de esta mañana, muy interesante. Fundamentos de la interpretación bíblica.